Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que a través de los diferentes medios de comunicación aquí en esta zona fronteriza se encuentran con nosotros. Voy a leer un pedacito de un poema de San Juan de la Cruz. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. La noche oscura de San Juan de la Cruz. Está conmigo uno de los laicos que pues tiene muchísima experiencia, especialmente en el tema de la apologética. Se trata del doctor Fernando Casanova. Y en esta oportunidad visita la ciudad de Ipiales para compartir su experiencia, para compartir su conocimiento evangélico a todos aquellos hombres y mujeres que están sedientos de escuchar una palabra de aliento, una palabra de ánimo en este caminar tan difícil cargando la cruz del Señor Jesucristo. Quiero inmediatamente saludarlo y darle la bienvenida a esta ciudad, la ciudad de las nubes verdes. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué alegría compartir con usted. Pues yo hablaba extra micrófono y decía, bueno, no sé qué preguntarle, pues me vengo preparando hace más o menos un mes, pero la cosa se complica frente a usted. Bendito sea el Señor. Estamos para servir y mira, lo que estamos haciendo es una contribución a la iglesia. Con nuestros señores pastores, entiéndase los obispos, los sacerdotes y diáconos, estamos colaborando con ellos para informar a nuestra feligresía sobre los valores de la fe católica, sobre el sentido de los sacramentos, sobre esta verdad revelada por Cristo desde siempre y que custodia a manera de depósito la Santa Madre Iglesia Católica. Y mira, Javier, cuando exponemos estas cosas con cariño y con respeto, pero con firmeza, la gente lo acepta, la gente lo asimila, la gente lo aprende. Lo que sí debemos hacer es confiar en los laicos y transmitirle esta doctrina y esta buena noticia en un lenguaje que los laicos lo entiendan, con una estrategia que los laicos la puedan asimilar. Y eso es todo. Y los frutos se ven, porque donde quiera que se expone la fe, no solamente como exposición, como argumentación, sino también para respondiendo a las dudas, a los cuestionamientos y hasta los ataques que algunos tienen, se ha reportado, y esto lo pueden constatar los señores obispos y sacerdotes, se ha constatado una reducción del efecto proselitista de las sectas. Así que vale la pena hacer este tipo de trabajo. Muy bien. Hay un tema que usted lo maneja ampliamente y es el tema de la apologética. Muchas veces algunos de nuestros hermanos laicos se preguntan, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? Y bueno, la apologética trata esencialmente de la defensa de la fe, pero quienes defienden la fe, como usted y como muchos hombres, mujeres católicos que están en este trabajo, pues tienen experiencias especiales de Dios, porque no solamente es razón. La apologética, pues eso significa mucho conocimiento, pero no solamente es conocimiento. Has dado el clavo. Mira, es que no sé realmente a qué se debe el divorcio entre estudio y piedad, o intelecto y espiritualidad. Porque desde hace tiempo Santo Tomás nos enseñó que toda buena teología, toda buena reflexión intelectual cristiana debe terminar de rodillas. Y cada dato nuevo que uno aprende de la fe debe convertirse en una razón adicional para amar al Señor. Y fíjate, otra cosa es que aquí en el reino las cosas son distintas a como son en el mundo. En el mundo, el más que sabe, pues es el más mérito que tiene y sabe y aprendió porque tenía la capacidad intelectual, pero aquí en el reino es distinto. No podemos olvidar la exclamación del Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, cuando precisamente los intelectuales no lo entendían. No lo entendían porque sabían tanto que se habían embrutecido,
Entonces, el Señor levanta su mirada al cielo y dice: gracias te doy, Padre Celestial, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios y a los inteligentes para revelárselas a los pobres y a los humildes. San Pablo lo refuerza cuando dice: lo desechado de este mundo y despreciado de este mundo, a eso escogió Dios para mostrar su gloria y su conocimiento, el conocimiento de su sabiduría. Por eso te decía al principio que todos tenemos la capacidad de aprender la doctrina de Jesucristo, pero no es un mero intelectualismo. O sea, si esto se queda en la cabeza, pues perdiste el tiempo. Es más, te condenas si se queda en la cabeza y no lo vives, porque sabiendo la conciencia no lo practicas. Lo que uno sabe hay que transmitirlo en vida, testimonio, apostolado. Por eso es que los expertos en espiritualidad dicen que si tú pretendes ser una persona espiritual y no haces apostolado, y entiéndase como parte del apostolado la evangelización y el testimonio, si no haces esas cosas, no eres un ser espiritual. O sea, ambas cosas tienen que estar unidas de la mano. Muchas veces quienes estamos en este camino tenemos la tendencia de subir a la montaña, quedarnos en el Tabor, en la relación exclusiva de Dios conmigo y esa relación que tengo yo con Él, y me olvido que hay que bajar. Seguro. Por eso es que me llama la atención, mientras hablaba, me venía a la atención la ascensión del Señor. Los apóstoles se quedan mirando al cielo, esa manifestación extraordinaria, el culmen de la resurrección que ha transformado su vida, y de repente le dice un emisario del cielo: ¿y qué hacen mirando para arriba? Váyanse a Jerusalén. Como dice, todavía falta. O sea, es cierto lo que dice. La fe tiene una repercusión práctica y apostólica que no podemos negar, que no podemos rechazar, que no podemos eludir. Hay muchos hombres y mujeres que permanentemente están construyendo su camino. Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 48, refiere que estamos llamados a ser perfectos. Sí. Pero el católico, ¿cómo alcanza esa perfección? Porque bueno, lo totalizante, lo total no existe. Bueno, vamos poco a poco. Seguro. Sí, por eso es que nosotros llamamos a la perfección, a la que aspiramos todos, la llamamos santificación. O sea, es un proceso de perfección, por eso termina en Sión. He aquí la buena noticia. O sea, para ser santo, tú tienes que tratar de serlo, tener el deseo y actuar de acuerdo a ese deseo, sirviéndote de los medios de gracia establecidos por Jesucristo para lograr ese ideal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que tú implicabas al principio. O sea, estamos en proceso, pero ojo. Esto no es con el debido respeto como lo exponen las sectas. Las sectas te lo ponen de una forma muy facilita. Como decimos en Estados Unidos, all the way up, todo el tiempo para arriba, no hay problema, no hay dificultad, todo está chévere. No. Tú y yo sabemos que no es así. La vida cristiana, si seguimos por ejemplo el ejemplo de los santos, la Santa Escritura también, para aquellos que no quieren seguir la tradición, te vas a dar cuenta de que en la vida de cada hombre y mujer de fe siempre hubo altas y bajas, y llegaron a ser grandes hombres de Dios, como por ejemplo David en el Antiguo Testamento. Tú quieres a alguien más sinvergüenza que el rey David, y a la misma vez la misma Biblia es capaz de trazar una raya y decir: después de todo esto, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Altas y bajas. David fue un hombre que no se excusó delante de Dios. Metí la pata, perdona que hable como hablo en el Caribe, pero me siento en familia contigo. Metí la pata, lo hice mal, yo soy el culpable, yo me arrepiento, yo hago penitencia, es justo lo que me está pasando. Y cuando después de aquel capítulo nefasto con el adulterio y el niño que murió y culpa de una ventana, sí, porque se puso a mirar lo que no debía de mirar. Después de todo eso, los sirvientes decían: este hombre se va a matar, se va a suicidar. Cuando se entera que el niño murió, ¿qué hizo? Se levantó, se sacudió el polvo, se bañó, se vistió, se perfumó y siguió hacia adelante. Esa es la vida, esa es la vida de fe, esa es la vida de santidad. Comenzar y recomenzar una y otra vez. Cuando analizamos la vida de los santos nos damos cuenta de que hay altas y hay bajas. A la baja
A la baja la llama la rica tradición espiritual de la iglesia aridez espiritual. Y nadie llega a ser santo si no pasa y supera momentos de aridez espiritual, que son los momentos en los que los músculos de tu espíritu sufren esa resistencia que eventualmente los hace más fuertes y más grandes. Frente a este tema de la aridez y de la sequedad, hay muchos santos que han referido esto. En el principio refería un poema de San Juan de la Cruz, precisamente en esa noche oscura. Exactamente. Y entonces hay muchos más. Por ejemplo, San Francisco de Asís, la Madre Teresa refiere noche oscura. Sí, mire, la gran Santa Teresa de Jesús, pero también interesantemente, más cercano a nosotros, la Beata Madre Teresa de Calcuta. Es interesante porque salió un escrito de ella, fíjate. Salió un escrito de ella en el que ella relata un momento de aridez espiritual. Y claro, los medios de comunicación se alteraron y reaccionaron, pero ¿cómo es posible que esta santa así diga que no tiene fe, diga que no siente a Dios? Porque está pasando por un momento de aridez espiritual. Ella decía, entre otras cosas, que se sorprendía ver a sus hermanas tan contentas, mientras que ella en ese momento pensaba que lo que hacía no tenía sentido. Estaba pasando por la noche oscura del alma, estaba pasando por un momento de aridez espiritual. Sin embargo, cuando nosotros veíamos a la Madre Teresa de Calcuta, tú que eres un hombre de medios, ¿Cómo la veíamos? Sonriente la mujer, alegre, haciendo lo que tenía que hacer. Porque los santos nos han enseñado que un momento de aridez espiritual se pasa pasándolo. Es decir, por ejemplo, no tengo ganas de orar, pero voy a orar. Hay otros cultos más espectaculares y emotivos de la misa que la misa, pero no me voy para otro culto, yo me voy para la misa, porque fue lo que estableció Cristo para que yo me cristificara y me promoviera en la fe. Así es como se llevan a cabo, así es como se superan los momentos de aridez espiritual. Pero para esto, como decía la gran Santa Teresa de Ávila, decía que hay que tener verdadero deseo de santidad. No recuerdo ahora las palabras, pero al final decía, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera. Nada te turbe, nada te falte, también nada te falta. Quien a Dios tiene, lo tiene absolutamente todo. Entonces, en esa medida, ¿cómo el laico, cómo aquel hombre que en este momento pasa su noche oscura, no solamente espiritual, sino también esa noche oscura en familia, corporal, con la enfermedad, cómo puede avanzar? Mira, la mejor medicina es prepararse para ese momento. ¿Y cómo uno se prepara para ese momento? Primero, déjame decirte que San Pablo presenta esto como una carrera. Y San Pablo habla de esto como el atleta que se entrena y que corre y que persiste. Exactamente. La mejor manera es prepararse para esto. ¿Cómo uno se prepara para esto? Bueno, primero sabiendo que esto es un proceso y que en este proceso tú tienes que preparar. ¿Y cómo uno se prepara? Con disciplina. Disciplina, perseverancia, valores, carácter. Así es como uno se prepara. Hablando de disciplina, uno necesita un plan de vida. ¿Qué es un plan de vida? Un régimen constante, diario, semanal y mensual y anual de ejercicio, de oración y ejercicios espirituales. O sea, uno tiene que prepararse porque esto es un proceso. Vuelvo y te digo con el debido respeto. Yo sé que para las sectas es más fácil, porque las sectas te presentan esto como un evento súbito en el cual tú recibes la unción y se acabaron tus problemas. Pero nosotros, los católicos, aunque perdamos feligresía y tengamos esa desventaja humana de que la gente prefiere lo fácil y automático, que es una cosa utópica, inexistente, aún así nosotros los católicos tenemos que decir la verdad. Y la verdad es que esto es un proceso. Por ejemplo, si yo fuese un pastor con el debido, perdóname, hablo con respeto, pero digo la verdad. Si yo fuese un pastor evangélico, te podría predicar del capítulo 37 de Ezequiel. Y podría exhortarte para que tú profetices como profetizó Ezequiel. El Señor llena tu boca y van a ocurrir milagros y prodigios. Porque eso es lo que dice el capítulo 37 de Ezequiel. Eso es fácil. Lo que no te dice ese predicador son los 36 capítulos anteriores en los cuales el profeta se tuvo que ganar la confianza de Dios para poder testificar. Porque Dios siempre actúa a través de procesos.
El Éxodo, Dios libera al pueblo de Israel con portentos y milagros y les promete una tierra que emana leche y miel, la tierra prometida. Yo se la doy a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos, es de ustedes, yo se la doy. ¿Cómo se la dio? Pásate 40 años por el desierto. Después de 40 años, estamos frente a la tierra prometida. ¡Qué bueno, ya llegamos! Ah, muy bien, yo se las regalo, entren y peleen, pero no es un regalo. Así funcionan las cosas de fe. O sea, hay que tener, y claro, y nosotros somos honestos y lo decimos. Otra cosa es, esto que yo estoy diciendo no es para que la gente se ponga triste ni pesimista. Esto es para que la gente se prepare, porque estamos hablando, para responder a la pregunta, tú tienes que prepararte, y el prepararte para la lucha, llevarla a cabo y vencer, es lo que da sentido y alegría a tu vida. Y por allá afuera hay mucha gente hablando de victoria, victoria, victoria. ¿Qué es victoria? Victoria es lo que se logra después que se pasa por una batalla y se vence. Y para hacer todo eso te tienes que preparar. Antes de todo lo que ha ocurrido, te tienes que preparar. Así que esa es la respuesta. Hay que prepararse. Hay que mirar con fe estas cosas. Cuando venga el oprobio, la necesidad, los problemas, saber que la mejor manera de superar un problema es a través de él. No se puede evadir. No se puede evadir, como te dicen otros. Confiesa con tu boca que el trabajo viene por ahí. Hombre, no. Confía en Dios. Pídele a Dios que puedas conseguir el trabajo y sal a buscarlo. Y Dios te va a ayudar. Hay muchos, haciendo un poco de juez, que no tengo absolutamente nada, y con todo el respeto para mis hermanos laicos, pues hay muchos hermanos laicos que vamos a la misa, que vamos al culto de la iglesia, que hacemos el Santo Rosario, que hacemos una cantidad de novenarios y creemos que la cosa termina allí. Uh-huh. Pero lamentablemente nosotros no hemos dado el paso que debemos dar, porque nos quedamos enajenados como el corchito que está nadando allí en el río y no sale y está en su comodidad. Frente a eso, ¿qué debemos hacer los laicos? Hay que salir del área de confort. O sea, mira, muéstrame a un hombre conforme con todo lo que le rodea y yo te mostraré a un hombre que ha comenzado a morir. O sea, aquí en cuestiones espirituales nadie puede estar conforme, todos tenemos que buscar, porque estamos en ese proceso. Otra cosa interesante es que no podemos caer presa de lo que precisamente criticaba el Señor en el Evangelio, en lo exterior, que era una de las luchas que tenía nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo con los religiosos de la época, que pensaban que la relación con Dios se estipulaba o se cumplía en la manera en que tú llevabas a cabo unos estatutos y dabas el mínimo, y Jesucristo lo llevó al extremo. O sea, para la respuesta a la pregunta es la siguiente: tú tienes que dejar ese conformismo y convertirte en una persona radical, como lo demostró el Señor, sin conformarte. El Señor dice, bueno, ¿qué dice la ley? Pues el que comparte su lecho con una mujer que no es la propia comete adulterio. Yo les digo a ustedes que el que la contemple deseándola en su corazón ya pecó, ya adulteró con ella. A ustedes en su ley dice que el que mate a su prójimo se convierte en reo de muerte. Yo digo que el que desprecia a su prójimo y lo llama imbécil ya es un asesino. O sea, ¿por qué? Porque Jesucristo llevó esto al ámbito del corazón. Nosotros en espiritualidad católica le llamamos a esto la rectitud de intención. Si alguien, siguiendo el ejemplo que muy bien diste, dice yo hago el novenario, yo cumplo con mis responsabilidades religiosas, pues nosotros respondemos la sabiduría espiritual responde, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste con tus miembros? ¿Lo hiciste con tu corazón, desde tu corazón? ¿Lo hiciste con rectitud de intención? O sea, ¿lo hiciste como el publicano que remordido por su conciencia, en un ejercicio honesto consigo mismo, dice, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador? ¿O como el fariseo religioso, aquel que en público, para que todo el mundo lo vea, dice, Señor, tú sabes que yo hago esto, tú sabes que yo hago lo otro? Tú sabes, ¿cómo vas a hacer? ¿Te vas a lavar la cara para ayunar y que nadie se dé cuenta que estás ayunando para que tu Padre que ve en lo secreto te compense? ¿O vas a desnudar tu rostro y te vas a mostrar quebrantado para que todo el mundo vea lo religioso y lo bueno que tú eres? Son cosas que hay que tener en cuenta. O sea, a Dios hay que servirlo con todo,
pero comenzando desde el corazón, rectitud de intención. Como se dice en el argot popular, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Sí, señor, así mismo, sí. O sea, es maravilloso porque mira, esto se da en el interior, tiene una repercusión práctica, pero no se resuelve en lo práctico, pero tampoco se puede quedar dentro. O sea, hay una correspondencia que hay que seguirla. Muy bien, vamos a hacer un breve corte y ya regresamos con más de esta riqueza espiritual que quiere compartirnos nuestro hermano Fernando Casanova. Qué buena hacer entrevista con gente inteligente. Avanzamos en esta charla, en este diálogo que sostiene nuestro hermano Fernando con cada uno de ustedes que está en sus casas observando esta entrevista. Bien, hablemos un poco acerca de un tema que está latente, un tema que no se lo puede excluir, un tema que nos involucra absolutamente a todos, y es el tema del relativismo, especialmente en los jóvenes. Pero en ese relativismo han entrado también papá y mamá, porque han sido consentidores. Seguro. Perdona que comience con esto, pero me viene a la mente, tengo que aprovecharlo. Unos papás que no quisieron bautizar a su hijo y esperaron a que tuviera como 12 años. Luego a los 17 el niño se revela, dice que va a querer lo que le dé la gana y que él puede hacer lo que le dé la gana. De hecho era menor de edad. Pero los padres le dicen, no, usted está en esta casa, usted tiene que hacer lo que decimos nosotros y regirse por la casa. Y el muchacho le pregunta, ¿por qué me hicieron bautizar a los 12 años? Él sabía la respuesta. La madre le dijo, porque nosotros queríamos esperar a que tú tuvieras, como decía, a que tú tuvieras uso de razón para que decidieras si querías ser o no cristiano. Y dice, bueno, pues yo estoy haciendo uso de razón y ahora decido no ser cristiano y hacer con mi vida lo que me dé la gana. ¿Ya? Lo que quiero decir con esto es que a veces nosotros los padres somos cómplices. O sea, nosotros los padres no ejercemos nuestro liderazgo, un liderazgo con amor y con ejemplo, porque otra cosa es el liderazgo de haz lo que te digo, pero no, no hagas lo que yo hago, sino lo que te digo. Entonces, los padres tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad. De pequeño es importantísimo saber que nuestra misión como padres no es la misión de la gente del mundo. Mira, es que tenemos que convertirnos de nuevo. Mira, tú le preguntas a una persona, incluso que se dice cristiana, ¿cuál es tu misión como padre? Y él dice, bueno, pues mi labor como padre es mantener a mis hijos, es calzarlos, es brindarle educación. Algunos dicen darle lo que yo no tuve, etcétera. No, eso lo hace un ateo, eso lo hace cualquiera. Es más, la ley te obliga. Esa no es nuestra misión como padre. O sea, nuestra misión no se reduce a eso. Mi misión como padre, lo que le da sentido a mi vocación matrimonial y familiar, es que yo a mis hijos los tengo que meter al cielo. Esa es mi misión. Meterlos al cielo. O sea, ¿y cómo yo hago esto? Hombre, esto es trabajoso, esto es difícil. Esto se hace no solamente con la palabra, esto se hace también con el ejemplo. Pero no es un ejemplo aparatoso, es un ejemplo de amor, es un ejemplo de compartir. Y no solamente un ejemplo, es velar también por ellos. Por ejemplo, como hombre cristiano, tú tienes que ser un hombre de verdad. O sea, tú no puedes decir, estoy cansado, yo necesito un tiempo para mí. Yo sé que algunos de los que me están escuchando me van a criticar por esto, pero ¿cómo es eso de tiempo para mí? Yo soy un hombre casado con hijos, yo no quiero tiempo para mí. ¿Qué es eso? ¿Me voy a dar una manicura? ¿Me voy a ir a que me den un masaje en los pies? No, hombre, no. Yo tengo que estar con mis hijos. Entonces, por eso yo trato, inclusive, perdona que me tome como ejemplo, yo trato que mis hijos no me vean viendo televisión. No, yo trato de que no. En todo caso, vemos un rato de televisión juntos. ¿Eh? Y desde por la mañana que me vean a mí, que soy el primero que me levanto. Y que, ¿sabes? Seguro, ¿no? Por eso por la noche la bendición no puede faltar. Y al principio el día, hay que presentarle el día al Señor. Y te voy a decir algo, mis hijos no son los mejores. Hacen sus maldades y la verdad es que a veces me vuelven loco. Pero ¿sabes qué, hermano mío?
son castos, están bien intencionados, son sanos, aman a Dios por sobre todas las cosas, aunque a veces se porten mal, y respetan su fe católica, aunque a veces resientan practicar algo que nosotros deberíamos practicar como cristianos y católicos. Lo que te quiero decir es que cuando tú haces esas cosas, tú le hablas, cuando tú les das ejemplo y cuando tú tienes noción de tu misión en la vida y cuando tú velas por ello, mira, esa es la cuarta pata de la corona. O sea, ahí tú vas a tener éxito como padre. Otra cosa importante es la siguiente: a pesar de todo esto, llega el tiempo en que los muchachos maduran. Y puede ser que uno que otro pues se eche a perder. Te lo digo porque hay gente buena que me está viendo y que está diciendo, pues yo he hecho esas cosas, yo cumplí y este muchacho me salió sin vergüenza. Tranquilo. Primero, no perdiste el tiempo, porque lo que pusiste en ese corazón fue una semilla que a su tiempo va a germinar. Y ese muchacho se va a constituir eventualmente un ejemplo elocuentísimo de la formación y de la calidad de padre que tú fuiste con ese niño o con esa niña. O al fin de cuentas hay que reconocer que cuando ellos se hacen mayores y cada cual es responsable de tomar sus decisiones cuando son mayores. Pero mientras el muchacho es menor de edad, pues tiene que acatar lo que son los lineamientos de la casa, con amor, cariño y con respeto, pero con firmeza. En este momento recuerdo esa historia maravillosa que nos han contado de Santa Mónica orando, insistiendo por aquel hijo sinvergüenza que posterior vuelve ya casi cuarentón, pero regresa porque hay la semilla. No, y es interesante que hayas traído ese ejemplo, porque Agustín llegó a convertirse en un gran relativista de su época. O sea, él llegó a probar de todo, se hizo un experto de todo y eventualmente lo creía todo. Lo creía todo y buscaba en todo lo que creía aquello que se amoldaba para que validara su comportamiento desordenado, lujurioso. Eso es lo que pasa con el relativismo, mi querido amigo y colega. Eso es lo que pasa. Que cuando uno deja de creer en Dios, uno comienza a creer en cualquier cosa. Y el relativismo, pues tú sabes, mucho más que una corriente de pensamiento, es una actitud. Da igual qué más da una cosa que la otra. El problema es que el que opta por eso se vuelve en cierta manera un hipócrita, porque lo que está buscando en cada corriente de pensamiento, en cada filosofía, en cada razón, lo que está buscando son validaciones para llevar a cabo el estilo de vida que él quiere llevar porque le produce placer. ¿Cuál es la frontera entre la línea de fuego entre el relativismo y el catolicismo? Es decir, yo católico, excelente, cumplo, pero hay una línea que no puedo cruzar, porque cruzo y me voy en picada. Seguro. Mira, es interesante porque, por ejemplo, nuestra fe católica valida, por ejemplo, y promueve la libertad. O sea, la libertad. Y nosotros decimos, y podemos mencionar muchísimos papas, y de hecho es parte de la moral católica y de nuestra doctrina social de la iglesia, la libertad que tienen los hombres. Pero para tú ser libre verdaderamente, tú tienes que amar. O sea, una persona que odia no puede ser libre, y una persona que cree lo errado no puede ser libre. Si yo creo que soy un animal y me comporto como un animal, no puedo ser libre. Por eso es que la iglesia, para promover la libertad, le dice a los hombres: no actúes como un animal. Es decir, contrólate. O sea, tú tienes que ser prudente, tú tienes que ser justo, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser templado, es decir, tú tienes que ser casto, tú tienes que ser puro, porque de esa forma tú eres libre. O sea, lo primero que yo le planteo a mis hermanos católicos es que sepan eso. Cuando la iglesia católica establece con la autoridad de Jesucristo unos lineamientos, o esa línea que tú dices, la hace no para restringirte, sino para que seas libre. El ejemplo que se me ocurre ahora, por ejemplo, vamos a establecer este ejemplo: un tren. Imagínate que un tren diga en un momento dado: estoy cansado de estos rieles. A mí estos rieles no me van a dictar la pauta de para dónde yo voy a ir. Yo quiero ser libre, voy a hacer conmigo lo que me dé la gana. Me voy a salir de los rieles y me voy a ir por ese risco. ¿Qué va a suceder? Se va a descarrilar, se va a desbaratar, se va a destruir.
Entonces, los rieles son la ley de Dios, es el Santo Evangelio. Los rieles son el medio a través del cual tú corres por la vida. Tú llevas a cabo lo que tú eres. El tren es un tren, tú eres un hombre. ¿Tú me entiendes? Los rieles es lo que le da sentido a tu vida. Los rieles es lo que te hace verdaderamente libre. Los rieles son los que te hacen llegar a donde tú tienes que llegar para llevar a cabo tu propósito en la vida. O sea, eso es lo que debemos saber. Otra cosa para ver más o menos clara esa línea es saber que el Evangelio de Jesucristo te hace libre porque te libera de Satanás, pero te hace esclavo de Jesucristo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues esto es así. El Señor dice, nadie puede servir a dos señores. Te sometes a uno y desprecias al otro, o viceversa. O viceversa. En el reino de los cielos, tú eres libre, pero el reino de los cielos tiene sus pautas y tiene sus estatutos y sus reglas. Por ejemplo, atendiendo ahora a los jóvenes que nos interesa tanto a nosotros. Los jóvenes creen que para ser libres pues deben dar rienda suelta a sus capacidades sexuales. Eso es ser libre para ellos. Bueno, pues el Santo Evangelio no se equivoca. Ni la iglesia cuando te dice, si tú te sometes a una conducta sexual desordenada, tú no eres libre. Te estás comportando como un animal. Porque le estás dando rienda suelta a tus sentimientos, porque la razón no impera. Cuando tienen esos encuentros sexuales, ellos no usan ni siquiera la razón. Por consiguiente, tampoco usan la voluntad. O sea, porque son potencias del alma. Es lo que te hace un hombre, lo que te hace un ser humano de verdad. Actúas como un animal. El animal no tiene razón. Si aparea, copula, no le importa dónde sea, no le importa cómo sea, lleva a cabo sus instintos. Nosotros tenemos la razón. Tú me estás diciendo a mí que un joven que no utiliza la razón en el sentido de que un embarazo no deseado, una enfermedad venérea, ¿tú me entiendes? Mi reputación, el futuro de esa mujer que yo digo amar, o sea, otra cosa es que un comportamiento desordenado te lleva al vicio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto, hermano mío, yo no sé por qué los medios de comunicación no hacen, con el mismo esmero que denuncian el mal comportamiento de algunos curas, no ponen ese mismo esmero para hablar de lo que está ocurriendo con los vicios allá afuera. Los jóvenes están cayendo presas del vicio, no solamente de la droga, sustancias controladas e ilegales, sino también están cayendo víctimas del vicio del sexo. Y eso los está llevando a una conducta que eventualmente no hace que ellos puedan laborar, no pueden estudiar, no pueden echar para adelante en la vida. Cuando la iglesia te dice a ti, esto es solamente un ejemplo, sé casto. Ser casto es la forma en la que un hombre echa para adelante en la vida. Un hombre que está pensando en la próxima botella de alcohol que se va a tomar, o en la próxima marihuana que se va a fumar, o con la próxima persona que va a tener sexo, no es una persona productiva. O sea, cuando la iglesia católica dice las cosas con la autoridad de Jesucristo, lo hace para que tú y yo seamos libres. No lo hace porque nos odie, nos desprecie o nos quiera reprimir. En este momento se me ocurre, frente a esa respuesta, hermano Fernando, un tema que lo tocan casi que todas las naciones, y es el tema de la libertad frente al sexo y la utilización de preservativos, y la libertad frente al matrimonio, y la libertad frente a las uniones homosexuales, todo esto. Frente a esto, ¿la iglesia se equivoca o no se equivoca al restringir? Ya lo escuchamos, pero me gustaría que hagamos énfasis en este tema. Mira, es como, déjame ver cómo lo digo. Es que, por ejemplo, vamos a comenzar por aquí. El uso del preservativo o condón. Lo promueven los gobiernos, muchos de ellos lo establecen como pauta de su política pública, etcétera. O sea, ¿dónde está el razonamiento científico en el sentido de que el virus VIH traspasa la membrana del látex? ¿Sabes? ¿Dónde está el hecho de que la utilización de métodos anticonceptivos no te ayudan a prevenir cerca de 50 enfermedades de transmisiones sexuales como el herpes genital? O sea, no hay garantía.
De hecho, los medios artificiales de control de la natalidad son menos efectivos que el control natural, mediante la regulación del ciclo de fertilidad de la mujer. O sea, a mí lo que me choca, Javier, es que ¿cómo es posible que se establezcan políticas públicas basadas en nociones generales que tiene el público? Porque hay ciertos intereses económicos envueltos, por cierto. Pero si a ti lo que te interesa es el bienestar de la gente, pues analiza todas las posibilidades, incluso de índole científica. Pero no, para que tú veas que inclusive hasta en ese punto, los que están allá afuera en contra de la posición de la iglesia se están equivocando. Decir, por otro lado, que un hombre o una mujer no pueden abstenerse de tener relaciones sexuales es tratarnos de animales una vez más. A mí me ha dicho no más, escúchame bien, no menos de, bueno, ahora no tengo el número, pero varios médicos, entre ellos urólogos, me han dicho que no es cierto lo que se dice allá afuera, en el sentido de que si un hombre no tiene relaciones sexuales, eso termina por hacerle daño a sus órganos reproductivos, etcétera. Y dicen que no hay ninguna prueba científica de que la ausencia de comportamiento sexual afecte física o psicológicamente a una persona. De ninguna manera. Y como quiera que sea, hay una forma moral de canalización de la capacidad sexual, que es el matrimonio, para el cual hemos sido llamados la mayoría de las personas. Hay un tema entrando ya en la recta final de este encuentro con usted, hermano Fernando, y usted tocó una palabra ya casi al final. Se trata de la moral. Sí. Moral objetiva y moral subjetiva. Algo que viene de un filósofo hay discutido, bastante importante, en fin, sobre ese tema. Sí, mira, hay gente que dice, siguiendo la corriente del relativismo, que la moral es subjetiva, en el sentido de que yo decido, en el sentido de que yo soy el criterio de autoridad para estas cosas. La verdad es que el mundo es hipócrita, porque no es cierto. Tiene que haber una autoridad y un punto de vista objetivo, porque si no, ¿quién controla el comportamiento ciudadano allá afuera en la calle? Si cada cual hace lo que le parezca, ¿dónde queda entonces el derecho de la otra persona a no ser molestado? Claro, todo esto es para promover ciertas conductas, pero déjame decirte algo, yo estoy relax, estoy tranquilo, porque al fin de cuentas el tiempo nos va a dar la razón. Ahora están los homosexuales pidiendo igualdad de oportunidad para acceder al matrimonio. Primero nos critican el matrimonio, dicen que eso no hace falta, dicen que el matrimonio es mucho más que un compromiso legal y religioso, etcétera, y ahora los que nos criticaban ahora quieren el matrimonio, claro. Y ahora nuestros gobiernos, pues ahora pues los están complaciendo. Pero no te preocupes, porque por ahí comenzamos. Dentro de poco ya tú vas a ver algunos papás pidiendo que las leyes les reconozcan el derecho que ellos tienen a casarse con sus hijas. Y las madres van a pedir que se reconozca el derecho que ellos tienen a casarse con sus hijos. Y después un hombre va a decir que se le reconozca el derecho que él tiene a casarse con una vaca, propiedad de él, que él tiene, porque él tiene derecho a la propiedad privada, y es ir en contra de la Constitución el negarle el derecho a él juntarse con una vaca. O sea, esta es la punta del iceberg. Cuando traspasamos el orden moral natural establecido por la propia naturaleza, lo que se abre, hermano mío, es la caja de Pandora. Y eventualmente, Dios nos ayude, vamos a ver lo nefasto que va a ser este comportamiento inmoral al cual se ha abocado muchísima gente, y al cual lamentablemente los medios de comunicación quieren arrastrar a nuestros hijos. Ya veremos lo que va a suceder. Bien, vamos llegando ya al final, y me gustaría que dé algunas pautas, porque bueno, nos dicen algunas personas que nos escribían, nos dicen que
que el hermano Fernando se sabe la Biblia de memoria, todita, y entonces la gente quiere saber cómo hizo, cuál es el secreto para aprender. No, lo que pasa es que yo estoy con esto desde niño, estoy con la Biblia, y la Biblia era la Biblia. Yo recuerdo que, claro, yo me crié, tú sabes que yo fui protestante evangélico, yo nunca había sido católico, pero nosotros éramos en mi familia de los evangélicos de antes. Los evangélicos de antes leían mucho la Biblia y trataban de aprender muchos pasajes bíblicos, sí. Los evangélicos de ahora no son así. Los evangélicos de ahora son, pues, los sentimientos, esto es verdad porque yo lo siento, esto es correcto porque me conviene. Los evangélicos de ahora tienen un criterio que yo realmente no entiendo, pero los evangélicos de antes, por lo menos lo que tratamos de entender de la Biblia, queríamos entenderlo lo mejor posible. Así que yo me crié de esa manera. Pero cuando comienza mi proceso de conversión a la fe católica, entonces utilicé esa costumbre que tenía de recurrir mucho a la Biblia y de saber bastante de pasajes bíblicos para encontrar a la iglesia de Jesucristo precisamente en la Biblia. Descubrí que cuando uno profundiza en los textos bíblicos, sobre todo en el Nuevo Testamento, uno se encuentra con la iglesia desde la cual se escribió el Nuevo Testamento, que es la iglesia católica. Entonces, eso me ha motivado para que yo ahora trate de estudiar mucho más la Biblia. Pero no es cierto lo que la gente por ahí dice de que yo me sé la Biblia de memoria, no. Pero si alguien me reta, por ejemplo, diciendo que la Biblia no hace falta, perdón, que la iglesia no hace falta, o que la intención de Jesús no fue establecer una sola y única iglesia, pues yo le tengo que citar Mateo capítulo 16 versículo 18, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13, Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 16, Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23, Efesios capítulo 3 versículo 10 y Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Entonces, claro, y eso ¿a qué nos lleva? Esos textos bíblicos, ¿a qué se refieren? Se refieren a la iglesia. Ahí se demuestra la institución divina de la iglesia y a la importancia de la iglesia como la plenitud de Cristo. Por lo tanto, la iglesia sí hace falta porque Cristo la quiso. Bien, por eso les decía que Él conoce, Él sabe, y en un principio también les decía que estaba un poco asustado para compartir. Yo me ponía a pensar, y si Él me pregunta un texto bíblico, ¿qué le voy a decir? Entonces, bueno, qué alegría de verdad poder compartir con usted. Yo sé que hay mucha promoción a través de YouTube, sí. Y pues lo conocen mucho, sí. Y usted ha hablado de muchos temas, y tal vez este tema no hace referencia a todo lo pues que usted conoce, todo lo que sabe, pero yo quería hablar de algo distinto, algo diferente, porque ya lo demás lo encontramos en los medios, en la internet. Una recomendación para realizar nuestra Lección Divina. Nosotros en nuestra diócesis de Ipiales trabajamos permanentemente con la Lección Divina. Una recomendación a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Ustedes lo saben, una de las cosas que se pueden hacer es identificarse con los personajes del Evangelio. También saber que, como ustedes saben, la Lección Divina pues es una lectura meditada, ¿no? Contemplativa de la Santa Biblia, en comunión con el Espíritu que inspiró los sagrados textos, etcétera. Y esto se hace mucho más productivo cuando uno se mete en la Biblia, pero meterse de verdad. O sea, no yo la estoy leyendo y qué bonito lo que el Señor me dice, todo eso es cierto. Pero una estrategia es identificarse con los personajes del Evangelio. Por ejemplo, yo al principio de la entrevista te hablé sobre David, sobre el gran rey David. Yo te digo a ti que yo tuve una experiencia espiritual cuando yo por fin me identifiqué con el rey David. Mientras yo veía al rey David con sus grandes ejecutorias y con sus errores dramáticos, pues yo lo entendía como un personaje interesante, un personaje del cual podía predicar. Pero cuando yo me identifiqué como David, cuando yo dije, caramba, yo soy como David, ahí fue que yo me di cuenta de que yo tengo el poder para ser bueno o para ser malo. Y si soy malo,
puedo recuperarme y ser un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando eso es solamente un ejemplo. Por eso le digo a la gente, cuando vuelva a leer el Evangelio, identifícate con la Magdalena, identifícate con la mujer adúltera, identifícate con Juan, identifícate con Pedro, identifícate con Judas, identifícate con el centurión. O sea, métete y trata de identificarte, trata de decir, este que se está relacionando con el Señor, soy yo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que el Señor me dice? Imagínatelo frente, o sea, contempla el Evangelio. No solamente lo leas, no solamente léelo, sino contémplalo, métete. Tú estás en esa película, el Señor es el protagonista y tú estás interactuando con Él. Bueno, muchísimas gracias, hermano Fernando, por compartir con nosotros. Finalmente, me gustaría que le recomiende a todos nuestros hermanos un texto bíblico para que hoy, en este momento, después de terminar este encuentro, puedan meditarlo. Sí, seguro. Efesios capítulo 3, versículo 10. Ahí dice que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en y por la iglesia. Si uno quiere estar en contacto con la mente de Dios, para introducirse en la mente de Dios, tú debes estar en comunión con esa institución establecida por el Señor, para que tú descubras el mensaje completo del Evangelio santo y puro. Así que hay que quitarse esas gringolas, esos prejuicios, y hay que comenzar a ver a la iglesia con sus luces y sombras, como esa ancianita que camina lento pero camina seguro. Por eso me gustaría recomendar Efesios capítulo 3, versículo 10, en este momento. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. A ustedes allá, invitarlos para que sigan perseverando, para que no desfallezcan en su fe, para que sigan trabajando en sus grupitos de familia y para que lean permanentemente, constantemente la palabra de Dios. Sobre todo, para que hagan vida el Evangelio. No se olviden, entre más oración, más Dios en mi vida. Entre menos oración, menos Dios en mi vida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y bienvenido a la ciudad de las nubes verdes. Gracias. Muchísimas gracias por recibirme. Son ustedes muy amables. Dios les bendiga. Hasta pronto.